Tiene la palabra, autor. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nuevamente a Cefocaf por la gentileza con la que me vuelve a halagar para poder participar el día de hoy en este tema importante, eh, que además está directamente entroncado con un problema social que eh, se ha constituido contemporáneamente, ¿no? Se ha constituido en el elemento corrosivo que está atacando, ¿no?, la organización propia del sistema de administración estatal y que desgraciadamente, eh, para decirlo en términos jacobsianos, asume la condición de un enemigo del Estado, ¿no? Un enemigo preclaro del Estado que amenaza con destruir la existencia misma del Estado de Derecho, ¿no?, y del sistema democrático. Estamos hablando de la corrupción, ¿no? La corrupción. Ahora bien, los delitos de corrupción en el Perú eh, están tipificados en el Código Penal, por supuesto, eh, y existen varias formas de manifestación, ¿no?, que van desde los delitos de cohecho en sus diversas formas, la negociación incompatible, el peculado, el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, ¿no?, entre otros, por supuesto, ¿no? Sin embargo, es necesario tener en consideración um, la la base político, social, cultural sobre la que se construye toda esta subarmazón que ha penetrado en las fibras más sensibles de la organización de nuestro Estado, ¿eh?, y que lo pone en riesgo, más aún porque la propia edificación del Estado que nosotros tenemos, tras 200 años de existencia de vida republicana, eh, es débil y carente de institucionalidad. Por eso entonces se hace necesario eh, dar una mirada a lo que constituye eh, ontológica, criminológica, jurídica, filosófica, política y culturalmente la corrupción. Y a partir de ello, en una estela, en un ambiente, en un escenario de naturaleza político, social, histórico y cultural, recién ahí intervenir desde el punto de vista jurídico para poder generar políticas públicas que acompañen la reacción del Estado a partir del jus puniendi, que no es el único o la única forma de reacción que debe tener el Estado, sino que ésta sea la aplicación final de todo un proceso diseñado en políticas públicas previas, que es precisamente de lo que nosotros adolecemos. Entonces, para estos efectos, eh, hemos preparado unas diapositivas que vamos a compartir a continuación.
voy a utilizar dos diferentes diapositivas para poder trabajar esta noche. Veamos. Permítanme, por favor. Ya. Dios mío, ¿dónde está esta cosa? Acá está. Ya. Ok. Bien, por favor, quisiera que me confirme el CFOCAP si se está viendo la diapositiva. Sí se observa, doctor. Ya, perfecto, ok, muchas gracias. Veamos, antes de... Ah, por favor, quería yo manifestar lo siguiente. Si a lo largo de mi exposición alguien desea intervenir, puede hacerlo con total tranquilidad. ¿Ah? Yo no me molesto, ni me impaciento, ni me incomodo porque se intervenga en el desarrollo de la exposición. Así que entonces no hay necesidad de esperar hasta el final, ¿ok? Podemos tranquilamente interrumpir, levantar la mano y le pediremos a CEFOCAP que les dé el acceso al micrófono para que puedan intervenir, ¿correcto? Lo que sí les pido, por favor, es procurar mantener los micrófonos apagados para evitar que se vayan a filtrar sonidos que interrumpan el desarrollo de esta exposición. Bien. ¿Qué cosa es la corrupción desde el punto de vista conceptual? ¿No? Lo primero que tenemos que precisar. Fíjense, la palabra corrupción es un término castellano que proviene del latín corruptio. Ese término corruptio, a su vez, es consecuencia de la unión de tres términos o dos términos y un sufijo latino. En latín, la palabra corruptio proviene de el prefijo con, que significa junto, el término rumpere, hacer pedazos, y el sufijo tio, no tío, sino tio, acción y efecto. De modo tal entonces que con rumpere tio, ¿no? Vendría a ser la sumatoria de los términos latinos, con rumpere tio se convirtió en el latín en una sola palabra, corruptio. Y corruptio significa acción y efecto de depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar. ¿Ok? Ahora, la palabra corruptio fue utilizada, claro, en la Grecia antigua y en la Roma clásica, para hacer referencia a los actos de depravación de la conducta de los ciudadanos y también de los no ciudadanos, de la depravación. O sea, la palabra corrupción tenía en ese sentido una definición conceptual amplia, ¿no? Todo acto que echara a perder, a dañar, a pervertir la acción y el efecto de la conducta personal era denominada corrupción. ¿Ok?
Ya en la Edad Media, durante la vigencia del poderío de la Roma católica, es decir, con el control de la Iglesia, la teología católica, muy extendida por Europa y llegada hasta América, utilizó la palabra corruptio para hacer referencia a la perversión del alma, ¿no? Que terminaba cayendo en pecado eh, en el momento en el que eh, se, eh, se cometía uno de naturaleza grave, ¿no? Por eso es que los teólogos católicos entendieron la palabra corruptio, y esta es otra definición, ¿no? Que se deriva del latín, corruptio como sinónimo de podrir. O sea, corromper algo significa putrefactar. La palabra corrupción, en ese sentido, etimológicamente, significa podrir el alma. ¿Ok? Y claro, el día de hoy tendría sentido, ¿no? Completamente, si es que nosotros vemos pues a los corruptos que hemos conocido públicamente y que definitivamente tienen el alma podrida, ¿no es cierto? En la Edad Antigua, ya decíamos, por ejemplo, el caso en el que Judas traiciona a Jesús, ese es un acto de corrupción, recibe 30 monedas a cambio de traicionar a su maestro, al Mesías, es un acto de corrupción en el sentido amplio, ¿no es cierto? En la Edad Media, la familia Borgia, por ejemplo, que tuvo el dominio y el control de la iglesia, el Papa Alejandro VI, por ejemplo, Borgia, ¿no? Que tenía relaciones con muchas mujeres y a partir de las cuales tuvo hijos, inclusive a los que terminó designando como arzobispos, obispos, ¿no? Es un acto de corrupción total contra lo que reaccionó Martín Lutero para generar la reforma protestante. En la época de la colonia aquí en el Perú, Túpac Amaru, ¿no? Fue considerado un corrupto desde el punto de vista español porque Túpac Amaru se levantó en armas precisamente un día como ayer, en el año de 1780, ¿no? El 4 de noviembre de 1780, en Tinta, ¿no? Cusco, eh, y se levantó en armas contra el Estado español porque el Estado español no le quiso reconocer la titularidad de la condición noble que él estaba reclamando para poder tener mayores privilegios como cacique de Tungazuca, Pampamarca y Surimana. Y en venganza contra el Estado español se levantó en armas, ¿no? Entonces, digamos, desde esa perspectiva, Túpac Amaru termina siendo pues un sujeto corrupto, ¿no? Nosotros lo tenemos, por supuesto, como un prócer de la independencia. Fíjense aquí las ópticas también, ¿no? Cómo funciona. En la República Fundacional, Bolívar definitivamente no es un sujeto fácil de definir, es una persona que, así como consolidó el proceso de la independencia del Perú, se encargó también de desmembrar al país, ¿no? En su condición de dictador supremo del Perú entre 1823 y 1826, que lo largaron, porque ya no se le podía aguantar más después de haber destruido al país, él, su gestión, su gobierno y su constitución, ¿no? La república aristocrática sumamente corrupta, hay que recordar el caso de el guano y el salitre, lo que ocasionó y la traición del presidente Mariano Ignacio Prado, que en 1879, siendo presidente del Perú, y es el único caso en el planeta Tierra donde un presidente se fuga del país dejándolo abandonado en plena guerra, ¿no? Con el cuento de voy a comprar armas después de haber hecho una colecta nacional,
voy a comprar armas a Europa, ya regreso, se subió a un barco y nunca más regresó. En el siglo XX, la corrupción le ha representado, según este cuadro que encontramos en el libro Historia de la corrupción en el Perú, del profesor Alfonso Quirós. Es un libro de obligatoria lectura que todos los peruanos deberían leer. En 100 años del siglo XX, la corrupción ha representado en promedio una erosión, es decir, un saqueo, un robo, literalmente, del 3.3% del PBI anual, es decir, del Producto Bruto Interno. Y los años, o las décadas en todo caso, en las que mayor robo se presentó en el siglo XX fueron durante las 3 últimas décadas. Entre los años 1970 y 1979, donde se encuentra el pico más alto, se encontraba gobernando en ese momento, bueno, entre el 70 y el 75, el general Juan Velasco Alvarado, ¿no?, dictador del Perú desde 1968, y del 75 hasta 1980, el general Francisco Morales Bermúdez. Esa década militar, iniciada en 1968, representa para el Perú en el siglo XX el pico más alto del robo más descarado al PBI por década, ¿no?, al haberse llevado 4.9, casi el 5% del PBI acumulado en la década 70-79 en el Perú. Luego baja en 1980-1989, 2 gobiernos democráticamente elegidos, del 80 al 85, el segundo gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, y del 85 al 90, el primer gobierno de Alan García Pérez, ya fallecido hace un par de años atrás, ¿no? Y luego la década 1990-1999, en la que nuevamente vuelve a subir, ¿no?, representando el segundo pico más alto a lo largo de todo el siglo, que es una década completamente gobernada por la dictadura del señor Alberto Fujimori. 4.5 del PBI, del porcentaje del PBI robado, ¿no?, durante este gobierno. Ya ese tema lo conocemos largamente. Por eso es que en el Perú se han hecho hasta algunos memes gráficos o audiovisuales, como por ejemplo este, que realmente resulta bastante vergonzoso. Veamos. ¡Ratero! 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 Y ahí faltan 2 más, ¿no? 2 más. Uno de los cuales, levantando las banderas de la lucha contra la corrupción, en realidad destruyó el Estado peruano, traicionando a su jefe, para ocultar sus propios actos de corrupción. No en vano es conocido con el nombre de un animal que francamente no representa pues ningún tipo de honra, ¿no? Un lagarto, ¿no? Bueno, Santo Tomás de Aquino solía decir: ahí donde se incuban las semillas exageradas de la lucha contra la corrupción, ahí mismo se gestan los actos más corruptos y putrefactos
del ser humano. Y efectivamente no se equivocaba, no se equivocaba. Personalmente yo siempre he solido dudar mucho de aquellas personas que levantan las banderas de la lucha contra la corrupción y de la moralidad. Siempre he sospechado de ellos porque la historia nos ha enseñado que quienes han sido los más fervorosos luchadores anticorrupción han sido los más corruptos. Y precisamente han luchado contra la corrupción, pero la corrupción de la competencia, para poder ocultar sus propias acciones corruptas, ¿no? Es que la corrupción tiene muchos disfraces y probablemente el mejor y el más preferido disfraz de los corruptos es vestirse de luchadores anticorrupción, ¿no? Eso es característico. Entonces, por eso decía le pido con mucho aprecio a nuestro colega y compañero Bill Clinton Chayán Díaz que mantenga apagado su micrófono para evitar la filtración de sonidos que perturban el desarrollo de la exposición. Y en todo caso le pido por favor a CEFOCAP que nos ayude manteniendo apagados esos micrófonos para evitar estos inconvenientes. Alfonso Quirós, en su libro Historia de la corrupción en el Perú, reitero, este es un libro que tiene que ser leído, un libro de obligatoria lectura por conciencia nacional. En la página 38 dice Alfonso Quirós lo siguiente: la corrupción se entiende como el mal uso del poder por parte de funcionarios con intereses privados, con el fin de obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas de desarrollo social. Entonces, fíjense, aquí hay una, digamos, reducción del concepto de corrupción hacia un aspecto político-jurídico. O sea, ya no abarca aspectos de naturaleza moral, como sucedía en la Edad Antigua, en la Edad Media, o en la República original del Perú, en la República aristocrática. No, sino ya se reduce el concepto, o mejor dicho, se lo redirige a tener una connotación de naturaleza político-jurídica, más allá de la moral, más allá de los aspectos axiológicos. El tema corrupción está vinculado con una definición político-jurídica. Por eso entonces Quirós dice, la corrupción se entiende como el mal uso del poder por parte de funcionarios con intereses privados. Esos intereses privados evidentemente son los intereses corruptos, es decir, los intereses de quienes no actúan en función del interés general, que es el interés del país, ¿no? ¿Y para qué? Para obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas de desarrollo social. Entonces, esta es una definición sociológica, es una definición, digamos, político-jurídica, pero se presenta el hecho de que esta definición suele colisionar con el entendimiento que tienen los ciudadanos desde su entendimiento general, desde el entendimiento lego, desde el entendimiento de la, digamos, formación cultural, ¿no? Porque para la ciudadanía tan corrupto es el alcalde que se roba el dinero de la municipalidad, como el congresista que se lo percibe como corrupto aun cuando no se sepa que se ha robado absolutamente nada. Difícilmente el congresista puede llevarse pues un sol del Estado porque el congresista no maneja recursos públicos, pero sí puede participar en lobbies a cambio de sobornos, ¿no es cierto?
Entonces, es otra forma de corrupción. Pero no solamente eso, sino que el imaginario colectivo, ¿no? La sabiduría popular entiende que la corrupción sí connota elementos de naturaleza moral, ¿no? Pero jurídicamente eso no tiene nada que ver con lo que nosotros aquí conocemos con el nombre de corrupción de funcionarios. Preguntaba el compañero Juan Orlando Ciesquén si el delito de peculado es un delito de corrupción. Bueno, en el Código Penal, y ahora vamos a pasar a utilizar las otras diapositivas que hemos preparado para el día de hoy. En el Código Penal podrán, verificar ustedes que, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, que existen delitos de corrupción propiamente dichos, pero de acuerdo a las políticas públicas de lucha contra la corrupción, estas últimas no se ciñen de manera estricta, única y exclusivamente a aquellos delitos tipificados como delitos de corrupción, ¿no? Donde se encuentran el cohecho, por ejemplo. Entonces, para responder a esta pregunta interesante que nos hace nuestro compañero, desarrollemos los aspectos problemáticos en los delitos contra la administración pública, porque ese es el concepto general, jurídicamente hablando, dentro del derecho penal. Delitos contra la administración pública. Ahora, dentro de los delitos contra la administración pública se encuentran los delitos de corrupción. De modo tal, entonces, que aquí ya viene un primer inconveniente, ¿no? De tres que los identificamos a continuación. En primer lugar, existen muchos problemas relacionados con la corrupción, como por ejemplo el fraude, el abuso de poder, entre otros, que no son tratados penalmente como delitos de corrupción y son tratados, digamos, como delitos, por ejemplo, fraude en la administración de personas jurídicas. Digamos, desde el punto de vista de los particulares, ello ha sucedido como un acto de corrupción moral. Pero como este elemento no es tomado por el Estado como un carácter de definición de la corrupción que se encuentra más vinculada con la actividad pública, entonces el fraude no es un delito de corrupción desde ese punto de vista jurídico. ¿Me dejo entender? Pero la ciudadanía sí lo entiende como tal. Entonces, ahí es donde viene el segundo problema, el segundo inconveniente, que existen diferencias importantes entre la corrupción que reconoce el ordenamiento jurídico del país con los actos de corrupción tal como la población los entiende y los actos de corrupción que afectan intereses públicos y que sin embargo no están reconocidos por el ordenamiento jurídico. Y habrán otros que, siendo sin embargo delitos contra la administración pública como el abuso de autoridad, no constituye un delito de corrupción per se, salvo que exista una motivación corrupta que movilice al funcionario servidor público a ejecutar una acción abusiva que lo lleve a cometer el delito de abuso de autoridad. Entonces, la cosa se complejiza. Y un tercer inconveniente es que existen diferencias sustanciales entre las distintas sociedades en el Perú, en el mundo, sí, en el Perú, porque el Perú es un país multiétnico, pluricultural, ¿no? Donde la cosmovisión de los pueblos reacciona de manera distinta conceptualmente hablando a la definición estatal y donde se entiende, por ejemplo,
que la presencia de una actividad minera en un lugar, por más de que se cumpla el PAMA, es consecuencia de un acto de corrupción, aun cuando no lo es, ¿no? Y en el mundo ya ni qué decir. Imagínense, por ejemplo, el mundo musulmán, donde la corrupción está definida no por una consideración jurídica, sino por una consideración teológica, de acuerdo a los postulados del libro sagrado, que en este caso es el Corán. Entonces, la definición del concepto es sinceramente problemática. Sin embargo, a pesar de estos, por lo menos 3 inconvenientes que hemos identificado, eventualmente podemos encontrar algunos otros más, pero estos 3 nos parecen bastante resaltantes. A pesar de ello, sí podemos ubicar algunos elementos esenciales que precisan el concepto de corrupción pública, que es el que nos interesa en el campo del derecho penal. ¿Eh? ¿Y cuáles son esos elementos esenciales que precisan, configuran, limitan el concepto de corrupción pública? En primer lugar, el carácter antinormativo de la conducta. Porque claro, todo acto de corrupción transgrede siempre normas penales, administrativas y también éticas. En segundo lugar, el interés privado. ¿De quién? Del corrupto. Porque todo acto corrupto busca siempre un beneficio personal, privado, particular. Y a veces ese beneficio no siempre está relacionado directamente con el corrupto, sino con intermediarios o personas cercanas. Entonces ahí se empieza a generar el otro problema, que es el que tiene que ver con la definición de los conceptos de autoría y participación en el campo de la corrupción. Y un elemento tercero, que es el del abuso de la función, porque bien, no se olviden ustedes que estamos hablando de un concepto de corrupción pública. Entonces, un acto de corrupción pública implica el abuso de una función pública, que, o sea, ha sido asignada por el Estado y que le otorga a una persona la condición de funcionario o servidor público, ¿no? Entonces, la definición amplia que puede abarcar tanto la corrupción pública como privada, más o menos quedaría configurada así. La corrupción es el abuso de un poder encomendado para obtener beneficios particulares, que pueden ser económicos o de otra naturaleza, que viola la norma en perjuicio de intereses generales o del interés público. Entonces ahí encontramos un concepto que abarca tanto la corrupción pública como la privada. Pero el concepto estricto sensu, es decir, desde el punto de vista estrictamente jurídico penal, es este que leemos a continuación. La corrupción es el abuso del poder público encargado, ya sea por elección, por selección, por nombramiento o por designación, ¿no? Abuso del poder público para obtener beneficios particulares que pueden ser económicos o de otra índole, violando la norma en perjuicio del interés general o el interés público. Es decir, si comparamos esta definición con la anterior, lo único que se ha aumentado aquí es la condición de un ejercicio abusivo de un poder público, que no se encuentra en el caso anterior. Entonces, ese es el vehículo ejecutivo de la acción corrupta, desde el punto de vista jurídico penal. ¿Ok? En estos días que se viene hablando sobre la necesidad de impulsar una nueva constitución, porque la actual constitución
fomenta la corrupción y cosas por el estilo. Francamente, bueno, no voy a hacer en este momento emisión de algunos comentarios sobre el particular porque francamente no valen ni merecen la pena. Pero sí quiero mofarme legítimamente de cuál es el nivel al cual puede llegar la estupidez humana. Recordarán ustedes que en las últimas elecciones presidenciales a nivel de primera vuelta, uno de los candidatos, un arquero de profesión, pretendió fungir de constitucionalista y planteó como demagógica propuesta electoral incluir en la Constitución un capítulo relacionado a la lucha contra la corrupción. Bueno, reitero, los niveles de estupidez al cual puede llegar el ser humano son francamente infinitos, ¿no? O sea, no hay límites para la estupidez. Ya lo decía el propio filósofo alemán Schopenhauer, ¿no? La idiotez también es un derecho humano, ¿no? Al cual apelan, dicho sea de paso, muchos. En la Constitución no se puede poner pues un capítulo de lucha contra la corrupción porque la Constitución tiene una connotación de organización jurídico-política del Estado que tiene otras finalidades, como saben ustedes perfectamente, ¿no? Eh, la lucha contra la corrupción se coloca en el Código Penal, no en la Constitución. La Constitución, desde el punto de vista del derecho constitucional, tiene dos partes, solo dos partes. La primera, la parte dogmática, que es la parte inamovible, donde se encuentra el núcleo duro, ¿no? de la Constitución y de la constitucionalidad que debe vivir un país. Ahí están los derechos fundamentales, por ejemplo, la enumeración y reconocimiento de los derechos fundamentales. Eso no se puede cambiar. O sea, no podría haber un Estado democrático que, por ejemplo, cuando observe el artículo correspondiente, en este caso el 2, inciso 1, toda persona tiene derecho a la vida, en un nuevo proyecto de constitución reescriban ese artículo y digan, toda persona tiene derecho a la vida, coma, salvo que esa persona sea delincuente o explotador o inhumano, cosa por el estilo. Eso no se puede cambiar, es imposible. Y no se puede cambiar no por capricho, sino porque el Perú es suscriptor de tratados internacionales de los cuales no nos podemos mover. Ahora, claro, esto no está escrito en piedra. Eventualmente, un día, alguien podría cambiar esto, pero definitivamente no será para construir, sino para destruir, ¿no? Entonces, la primera parte es una parte dogmática, inamovible, y la segunda parte es la de la organización política, ¿no? Es decir, el diseño del modelo de organización del Estado. ¿Cuáles son sus instituciones? Los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Cuáles son las funciones de cada uno de ellos? ¿Cómo se establecen relaciones entre el ejecutivo y el legislativo? Y quiénes componen el poder judicial, cómo se accede a la carrera judicial y conjuntamente con estas tres instituciones, los organismos constitucionales autónomos, lo cual define la existencia de un Estado ni siquiera social y democrático de derecho, sino de un Estado constitucional de derecho. Entonces, esa es la naturaleza de la Constitución. La Constitución no puede ir pues un capítulo de lucha contra la corrupción, para eso está el Código Penal, para eso están las leyes especiales, ¿no? Sin embargo, aún así, el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución en el Perú, no sino porque es definitivamente uno de los peores colegiados que ha tenido el Perú en los últimos años. El anterior colegiado del Tribunal Constitucional interpretó la presencia de un programa de lucha contra la corrupción en la Constitución, de la que se deriva, uno, el Código Penal y la elaboración de políticas públicas de lucha contra la corrupción. El problema es que en el Perú tenemos el Código Penal
que es de uso de parte de la Fiscalía y el Poder Judicial. Pero lo que no tenemos son políticas públicas de lucha contra la corrupción. Y eso no le corresponde al Ministerio Público ni al Poder Judicial. Eso le corresponde al Poder Ejecutivo. Entonces, mientras el Poder Ejecutivo no diseñe políticas públicas de lucha contra la corrupción que sean eficaces y eficientes, lo que puede hacer el Poder Judicial y el Ministerio Público va a ser una reacción de bombero. O sea, la idea no es esperar a que la casa se incendie para mandar al bombero a rescatar a los domiciliantes de esa casa. La idea es evitar que la casa se incendie. Y evitar que la casa se incendie no es la tarea del bombero. Es la tarea de otros, ¿no es cierto? Entonces, el Poder Judicial y el Ministerio Público hacen aquí las veces de bomberos, porque son ellos los que llegan a apagar el incendio y eventualmente a recoger escombros para mandarlos a la basura. Pero ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público, por mandato constitucional, están obligados a evitar que eso suceda. Quizás en alguna medida, desde el punto de vista de la prevención del delito, el Ministerio Público, pero incluso eso tiene límites. Ahora, quien debe evitar el incendio de la corrupción es el Poder Ejecutivo con el Legislativo. Pero eso no tenemos en el Perú, salvo el caso de la implementación de la Ley de Responsabilidad Administrativa de Personas Jurídicas, que implica que los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la UIF, de acuerdo a la ley contra el crimen organizado, tienen el deber de implementar programas de adecuación y de prevención contra la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Es decir, estamos hablando del compliance. Pero salvo eso, que ni siquiera ha sido actualizado en estos últimos años, porque esta ley proviene del gobierno del señor Humala, donde lo sacaron a regañadientes, y fue el señor Kuczynski en los primeros meses que dictó el reglamento y el decreto legislativo de modificación de la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, para incluir algunos otros delitos más, como el cohecho genérico transnacional y otros más, ¿no? Pero después, hasta el día de hoy, los luchadores anticorrupción no han hecho absolutamente nada. Entonces, esas políticas públicas que el Ejecutivo debería hacer, pero que no lo hace y no lo va a hacer, porque la verdad que tenemos, pues, en estos últimos años hemos tenido la desgracia de tener o corruptos o incompetentes, o la suma de ambas cosas, corruptos y además incompetentes en la gestión pública. Entonces, para elaborar esas políticas públicas, tenemos el artículo 39. En primer lugar, tener claramente establecido que los funcionarios y los trabajadores públicos están al servicio de la nación. O sea, esos funcionarios y los servidores públicos trabajan para nosotros. Nosotros somos sus jefes a través del Estado. Entonces, no hemos otorgado confianza a los funcionarios y trabajadores públicos, sea como se hayan convertido en funcionarios y servidores públicos, por elección, por designación, por selección, por nombramiento, lo que fuera, para que entren al Estado a robar. De lo establecido en el artículo 39, más bien por el contrario, estos hombres y mujeres que asumen esa condición de funcionarios y servidores públicos han entrado al Estado para servir a la nación. Y de ahí es la médula sobre la que se construirá, y hablo en futuro condicional, porque hasta el momento no lo hace ni el Ejecutivo ni el Legislativo, políticas públicas de prevención y lucha contra la corrupción. Y luego tenemos el artículo 44, que establece, entre otras cosas, que son deberes primordiales del Estado,
promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación. La gestión pública tiene esa misión, promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Entonces, si eso es parte de los deberes primordiales del Estado, y quienes están en el Estado son los funcionarios y servidores públicos a los que nos hemos referido en el artículo 39, evidentemente no vamos a mandar a que sean funcionarios y servidores públicos a rateros que en lugar de promover el bienestar general, lo que promueven es el bienestar individual de sus bolsillos. Y en lugar de buscar el desarrollo integral de todos los peruanos, buscan el desarrollo integral de ese funcionario y de su familia, sobre la base de la corrupción. Entonces, la actual Constitución política tiene estos dos artículos en los cuales se funda como ha señalado el Tribunal Constitucional, un programa de combate contra toda forma de corrupción, que se deduce de estos dos artículos. Sobre el particular, invito a los asistentes a leer la sentencia número 00017-2011-PI, proceso de inconstitucionalidad, dictada por el Tribunal Constitucional en 2011. Bien, no se necesitan más artículos en la Constitución para esto, porque, reitero, la Constitución no está hecha para estos fines. Con esos dos artículos, de los cuales se deduce todo lo que hemos señalado, basta. No, son muy poquitos artículos, pero ¿quién les ha dicho que la Constitución es mejor porque tenga más artículos? Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos tiene solamente 7 artículos. Y la Constitución de Inglaterra ni siquiera tiene artículos. Alguien me dirá, entonces no tiene Constitución. No, sí tiene Constitución, solo que no es una Constitución escrita. Entonces, fíjense, ahí está la diferencia. En Inglaterra no hay Constitución escrita, pero viven en Constitución. Aquí nosotros tenemos Constitución escrita y solemos vivir como si no tuviéramos Constitución. Y dicho sea de paso, esta es la Constitución número 12. O sea, si asumimos de que por cambiar la Constitución la vida de los peruanos mejora o la lucha contra la corrupción es más eficiente, ya con 12 constituciones cambiadas, el Perú debería ser Suiza. Pero más bien vemos todo lo contrario. El tema no es de la Constitución. El tema pasa por otros niveles. Entonces, me perdonan, pero yo no voy a repetir como tonto verdades de perogrullo que terminan siendo mentiras. Veamos ahora la parte general de los delitos contra la administración pública. En primer lugar, analicemos la relación que existe entre el crimen organizado y la corrupción. Prestemos atención para estos efectos a un video que hemos preparado para el caso. Mucho se habla de corrupción en estos días. Una coima o pago indebido a un funcionario es un acto de corrupción muy conocido. Lo malo es que muchas personas toman esto como algo normal. ¿Oye qué? Analiza. Una chica muy despierta. Bien, chévere, Di. En esta oportunidad analiza crimen organizado y corrupción, dos caras de una misma moneda. Encontramos corrupción a cada momento en la vida diaria, en los pequeños asuntos poco importantes o en los grandes negocios en los que se juega mucho dinero. En todos los casos, la corrupción implica violar la ley y la ética en beneficio personal. Muchas veces, aunque no siempre, la corrupción involucra dinero a cambio de favores. Corrupto es tanto el que da como el que recibe.
Cuando esta situación se hace más común en la sociedad, se pueden llegar a formar verdaderas cadenas de corrupción muy difíciles de combatir. Uy, curuju. En el Perú de hoy, las mafias del tráfico de drogas, la tala y el comercio ilegal de la madera y la minería ilegal y el comercio del oro han alentado la formación de grandes redes de corrupción para proteger sus operaciones y facilitar el lavado de activos. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, en 2015, estas tres mafias lavaron dinero por más de 1.000 millones de soles, lo que equivale al presupuesto con el que se alimenta a más de 3 millones de niñas y niños de escuelas públicas del Perú durante un año entero. Un yunto de plata. Con tanto dinero ilegal, las redes de corrupción que existen en la sociedad se vuelven muy útiles para el crimen organizado y funcionan como un escudo para proteger sus ganancias. Pero la red de corrupción no estaría completa sin la participación de políticos corruptos dispuestos a defender a las mafias. La aparición de dinero sucio en las campañas compra partidos, líderes políticos y candidatos sin ética para desviar investigaciones y proteger los negocios ilegales una vez que sean elegidos. Por eso, si quieres hacer las cosas bien, antes de elegir, infórmate quiénes son los candidatos y de dónde proviene el dinero de sus campañas. Que no se la lleven fácil. Muy bien. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege en los delitos contra la administración pública? Sobre este particular han habido a lo largo de la historia de la evolución jurídico-penal de estos delitos, digamos hasta 3 o 4 posturas, ¿no? Por ejemplo, en algún momento se señaló que el bien jurídico que protegía estos delitos, los diversos delitos contra la administración pública, eran la probidad, la dignidad, la integridad, la rectitud y la lealtad del funcionario público. O sea, una visión subjetiva respecto del bien jurídico vinculada con aspectos básicamente de carácter moral, porque estos son elementos de moral: la probidad, la dignidad, la integridad, la rectitud, la lealtad, ¿no? ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, una idea de esta naturaleza centraba al concepto de bien jurídico en función de características personales que debía reunir como requisito la persona que asuma la condición de funcionario o servidor para trabajar en la administración pública. Entonces, esa idea progresivamente fue cayendo cada vez más y más, porque el día de hoy se tiene claramente establecido que el derecho penal no es un instrumento de educación social. O sea, con el derecho penal no se puede enseñar a la gente a ser buena. Con el derecho penal no se le puede enseñar, porque no es un instrumento educativo, a la gente a ser digna, a ser recta, a ser leal. Porque no tiene esos efectos. No es porque no... Qué bonito sería que el pueblo peruano, después de ver cómo el Poder Judicial manda a la cárcel a sus corruptos, aprendamos cada uno de nosotros y digamos, sí, es necesario cambiar de actitud, pero ya ven ustedes que no cambiamos de actitud, porque igual el policía de tránsito sigue recibiendo coimas y el día que nosotros caigamos le vamos a dar sus 10 soles, 5 soles, a veces hasta 2 soles. Entonces hemos aprendido algo después de lo que hemos visto cuando el Poder Judicial ha mandado a la cárcel a corruptos o acusados de corrupción que todavía no tienen sentencia. No hemos aprendido nada.
Y no porque seamos tercos o necios, sino por una sencilla razón. Porque el derecho penal no cumple esa función. O sea, si quisiéramos nosotros que el pueblo peruano aprenda algo, para eso se tienen que diseñar políticas públicas de carácter educativo, de carácter cultural. Es algo que se tiene que sembrar en la conciencia de los ciudadanos desde niños. Se tiene que bombardear permanentemente a través de los medios de comunicación de la prensa masiva. Esa no es la tarea del derecho penal. Entonces, por eso el derecho penal no podría proteger bienes jurídicos, que pueden ser bienes jurídicos, sí, pero que tienen más bien una connotación moral, porque el Poder Judicial, perdón, el derecho penal no es un instrumento de educación social. Entonces, por eso es que se dejó de lado esto, porque realmente era un engañamuchachos. Luego se adoptó la idea de que el bien jurídico tenía que ver con las expectativas sociales basadas en normas, ¿no?, que se tienen respecto de la actuación de los funcionarios estatales y aquellas otras expectativas sobre el rol que estos deben cumplir en nuestro sistema social. O sea, hacer el análisis de datos. Hoy día haremos un resumen de estas métodos. O sea, ya, no pedimos que los funcionarios sean personas probas, dignas, íntegras, rectas, leales, pero que por lo menos sean eficientes y eficaces, es decir, que cumplan bien su trabajo. Esa era la idea del bien jurídico. Y cumplir bien el trabajo significaba no robar el dinero del erario público, no llevarse las cosas que es de propiedad del Estado, no utilizarlas como si fueran propias, y así sucesivamente. Pero esta idea, ¿no?, digamos, considerada como expectativa normativa, que se defrauda cuando los funcionarios públicos incumplen su deber institucional de sujeción a la ley, otra vez nos devuelve a, digamos, alguna característica de carácter ético, ¿no? Entonces, no cuajó. Finalmente, en estos últimos años, poco más o menos unos 3 lustros, ¿sí?, unos 15 años, se ha adoptado la idea según la cual el bien jurídico protegido por los delitos contra la administración pública, todos, en general, donde se encuentran los delitos de corrupción, ¿no?, es el correcto y regular funcionamiento de la administración pública. Es decir, el correcto ejercicio de la función pública. Repetimos, el derecho penal lo que va a proteger aquí no es que la persona sea ética, que debería serlo, pero no, esa no es la función del derecho penal. La función del derecho penal es que ese funcionario servidor público ejerza de manera correcta la administración pública. De modo tal entonces que el funcionario queda subsumido a un concepto abstracto que es el de función pública. Y eso es finalmente lo que termina protegiendo el derecho penal. Y es la postura predominante, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. No obstante, no porque sea el concepto predominante significa que es el concepto correcto. En derecho, como en toda ciencia social, el derecho es una ciencia social, nunca vamos a encontrar conceptos correctos. Lo que vamos a encontrar son conceptos más o menos válidos en determinado tiempo y espacio. Este es el tiempo en el que consideramos, jurídico penalmente hablando, que este
es el mejor concepto que podamos tener de función pública. Pero quién sabe, perdón, de bien jurídico protegido por los delitos contra la administración pública. Pero quién sabe, en los próximos años este concepto pueda ser mejorado. Y precisamente tenderá a ser así, porque a pesar de que el día de hoy esta es la postura predominante, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, sin embargo, como ustedes pueden notar, es un concepto difuso, es un concepto amplio. Entonces, no termina de aterrizar, ¿no? Es un concepto amplio y difuso porque el concepto de administración pública que está insertado dentro de esta definición es la actividad de los funcionarios y servidores públicos. O sea, estamos hablando de un concepto abstracto. No estamos hablando de la labor que cumplen los funcionarios y servidores. No, sino estamos hablando de la administración en sí, donde se insertan los funcionarios. Imagínense, para hablar metafóricamente, que la administración pública es el río y los funcionarios y servidores públicos entran al río. Entonces, el derecho penal no protege a esos la forma de nadar de los funcionarios o servidores públicos. Lo que protege es que el río no sea contaminado. Lo que protege es que el río no sea desencauzado. Lo que protege es que el río no sea contaminado. ¿Me dejo entender? Y para eso, para evitar que el río sea contaminado, desencauzado, alterado, entonces se asume que los que van a entrar al río naden de una forma adecuada, no estén virtiendo basura al río, y etcétera, etcétera. No sé si me dejo entender con esta metáfora, pero se me ocurre en este momento que esa podría ser más o menos la idea. Entonces, de ahí que asumamos que no se protege a la administración en sí misma. Lo que se protege es la administración pública en el sentido funcional. No se protege el cauce del río, lo que se no se protege el río en sí mismo, lo que se protege es ese cauce. El cauce, que debe estar limpio, no contaminado, no alterado, no desencauzado. Por ende, entonces, a la luz de esta definición, se descarta el patrimonio y la gestión eficaz como bienes jurídicos protegidos. O sea, da lo mismo que el funcionario público se lleve 1 sol o 1 millón de soles. Porque para estos efectos es lo mismo. El que se lleva 1 sol está violentando el correcto y regular funcionamiento de la administración pública. Tan igual como el que se lleva 1 millón de soles. Evidentemente 1 millón de soles vale mucho más que 1 sol, pero al fin y al cabo, el solo hecho de llevarme 1 solo sol ya afectó el correcto y regular funcionamiento de la administración pública, porque yo no estoy ahí para llevarme ni 1 sol, ni medio sol. Porque si yo me llevo 1 sol que no es mío, sino es de la administración pública, ya afecté el correcto y regular funcionamiento de la administración pública. Y eso es lo que se protege. Este concepto entonces está pensado para que la administración pública, la función pública del Estado, no beneficie a un sector o a una persona en particular, porque esa no es la misión del Estado, como lo dice el artículo 39 de la Constitución. Los funcionarios y servidores públicos están al servicio de la nación. Entonces, si lo que hacen los funcionarios y servidores públicos es función pública, que debe estar al servicio de la nación,
entonces debe guiarse por criterios objetivos, legales y prestacionales propios de una gestión democrática. No para robar, no para beneficiarse personalmente aprovechando la condición funcional que se tiene dentro del aparato estatal, ¿no? Entonces, de ahí deducimos que una correcta gestión pública se desprende de los principios y valores propios de la constitución de una sociedad. Fíjense lo que estamos diciendo. Una correcta función pública se desprende de los principios y valores de la constitución. O sea, la constitución tiene principios y valores y de ellos se deduce la correcta gestión pública. Y eso es precisamente lo que ha hecho el Tribunal Constitucional cuando deduce a partir de los principios y valores que inserta el artículo 39 y el otro el 40 y picos, deducen un plan que debe ser construido por políticas públicas dictadas por el Ejecutivo y el Legislativo para luchar contra la corrupción. Entonces, no es que la Constitución tiene que tener un capítulo para la correcta gestión pública y la lucha contra la corrupción. No. La Constitución, mientras menos artículos tenga, mucho mejor. No es que porque tenga más artículos es una mejor Constitución. Una Constitución que tiene demasiados artículos ya no es una Constitución, es un código. Es un código. Una Constitución no puede tener pues demasiados artículos, porque la Constitución en su parte dogmática solamente enumera el reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las personas, partiendo del reconocimiento de la protección de la persona humana, y luego la organización del Estado, punto, se acabó. Luego para eso, para poder ordenar, controlar, diseñar la vida de los seres humanos en sociedad, están las leyes, los códigos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta gestión, estamos hablando de la gestión pública, ¿no?, debe apuntar a la concreción de un sistema social equitativo, justo y democrático. Entonces, siendo así, ese concepto dominante que se tiene el día de hoy de bien jurídico como correcto y regular funcionamiento de la administración pública debe ser entendido como, en primer lugar, objetiva, legal y prestacionalmente vinculados a la configuración de una administración o gestión de los bienes y servicios que el Estado utiliza para el cumplimiento de sus fines constitucionales. Y eso es lo que evalúa precisamente el Poder Judicial a lo largo de sus procesos judiciales. Ejemplo, si un fiscal acepta dinero por parte del abogado para archivar un caso contra un imputado, se va a cometer un delito de cohecho. Con ello se está vulnerando en primer lugar el correcto funcionamiento de la administración pública. Aquí no estamos hablando de la ética del fiscal, sino de cómo el fiscal, por haber recibido por haber archivado el caso, recibiendo el dinero del abogado, está vulnerando el correcto funcionamiento de la administración pública. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este delito, añadidamente, por vulnerar el correcto funcionamiento de la administración pública, ya supone la vulneración al derecho al debido proceso de la parte civil, o sea, el agraviado, al principio de imparcialidad, lo que afecta al derecho de igualdad de armas al momento de defender al agraviado en cuanto a su posición dentro del proceso, ¿no? Y eso ya no es algo abstracto. Eso es lo concreto, lo real. Efectivamente, se ha violado algo real, algo concreto. Ya no es abstracto, ya no es la idea general del correcto funcionamiento de la administración pública,
sino que el agraviado está sintiendo en carne propia la violación del derecho al debido proceso, del principio de imparcialidad, del principio de igualdad de armas. Lo está viviendo, ya no es abstracto, es el efecto concreto. Ahora bien, antes de pasar a esta parte, veamos, en el Perú, cuando hablamos de funcionario público y de responsabilidades, en nuestro país hemos insertado la condición que equipara desde el punto de vista de derecho penal a funcionarios y servidores públicos. O sea, no hay diferencia en el Perú en cuanto respecta a funcionarios y servidores públicos, ¿no? Volvamos a nuestras diapositivas. Fíjense aquí está. Dice el artículo 425 del Código Penal lo siguiente: funcionario o servidor público, o sea, lo mismo. Ojo, pestaña y ceja, que en el derecho penal, a diferencia del derecho administrativo o del derecho previsional, ¿no?, o de los procesos administrativos disciplinarios, donde en todos esos casos es necesario conceptualizar para diferenciar qué es el funcionario y qué es el servidor público. Generalmente se suele utilizar la idea de que el funcionario es ese trabajador de la gestión pública que tiene capacidad de decisión y por lo tanto ejerce autoridad, mientras que el servidor público es quien ejecuta las disposiciones emanadas del funcionario público. Esto es necesario tenerlo en consideración dentro, repito, del derecho administrativo, del derecho previsional, del derecho laboral público, etcétera, porque nos permite establecer diferencias salariales, escalafones, responsabilidades administrativas y cosas por el estilo. Pero en el derecho penal esa diferencia no tiene ninguna importancia, salvo al momento en el que se va a imponer la pena, donde la graduación de la pena tendrá en consideración ese factor. Pero antes de, no hay ninguna diferencia en derecho penal entre funcionario o servidor público, porque para estos efectos penales ambos son lo mismo. Ambos son lo mismo. Entonces, dice el 425, son funcionarios o servidores públicos, lo mismo. 1. Los que están comprendidos en la carrera administrativa. ¿Cuál es la carrera administrativa? Los que forman parte del régimen del decreto legislativo 276 y su reglamento, el decreto supremo 005-90-PCM. Esa es la carrera administrativa. La carrera administrativa supone participación en un concurso público y luego ir en ascenso. ¿Quiénes forman parte de la carrera administrativa? Los profesores de carrera, jueces, fiscales, policías, militares, médicos del Ministerio de Salud. ¿Quiénes más? Funcionarios de la administración pública, cada vez menos, ¿no? La 276 está muriendo. 2. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular. Incluso si emanan de elección popular. Alcaldes, regidores,
congresistas, presidente, ministros, ¿no? Etc. 3. Este inciso es muy importante, porque aquí se equipara a la condición de funcionario o servidor público aquella persona que no interesa qué tipo de contrato tenga, si es laboral, si es civil, con el Estado, o con algunas empresas del Estado o sociedades de economía mixta, ¿ah? Pero que en función de ese contrato se ejerce funciones en la entidad o en los organismos. Voy a poner un ejemplo. Las entidades públicas tienen la muy mala costumbre, hasta el día de hoy, de seguir utilizando la contratación de locación de servicios para que los locadores cumplan las tareas que deberían cumplir funcionarios o servidores con todas las garantías de ley. Pero ya sea porque el CAP, o sea, el cuadro de asignación personal, o porque el PAP, el presupuesto analítico público de la entidad, no están actualizados o han resultado recortados o lo que fuere, entonces hay carencia de personal y lo más fácil es recurrir siempre a la famosa contratación de terceros. Esa contratación de terceros no es otra cosa más que la contratación de locadores de servicios. La locación de servicios no es una contratación laboral, es una contratación civil, regida bajo los alcances del Código Civil. En el libro Fuentes de los Contratos encontramos a las locaciones en el libro de contratos encontramos a las locaciones de servicios. Y la característica fundamental de un locador de servicios es que, dice el artículo 1764 del Código Civil, por la locación de servicios, el locador presta servicios al comitente sin quedar subordinado a este. No hay subordinación. O sea, ¿dónde hay locación de servicios? Cuando tomo el taxi, por ejemplo. Esa es una locación de servicios. Porque el taxista me presta un servicio, pero yo no soy su jefe. Voy a pedir, se ha malogrado el desagüe del baño de mi casa. Necesito un plomero. Viene y me presta un servicio. Esa es una locación de servicio, pero yo no me convierto en su jefe. O sea, yo no le puedo controlar horario de ingreso y salida a mi casa a la hora que va a venir a arreglar ¿no es cierto? Quiero pintar mi casa porque es fiestas patrias, la fachada de la casa. Esa es una locación de servicios. Pero yo no le puedo poner pues al pintor un régimen de horario. A ver, señor, usted va a pintar la fachada de mi casa y bajo las siguientes condiciones. Entra a las 8 de la mañana, trabaja hasta la 1 de la tarde, tiene una hora para almorzar, luego regresa a las 2 y se va a las 5. Eso ya no es una locación de servicios. Eso ya es un contrato de trabajo. La locación de servicios es una modalidad de contrato en la que no existe subordinación. Yo soy abogado de una determinada persona a quien le ofrezco mi servicio de abogado. Eso es una locación de servicio. Pero esa persona que me está contratando para defenderla no es mi jefe. Y yo no tengo horario con esa persona. Esa es la locación de servicio. Y por eso es que las entidades públicas no deberían utilizar locaciones de servicio, pero lo hacen. Digamos ya, bueno, para cumplir una tarea específica podríamos hacer la contratación. Ya. El problema es cuando contratamos a las personas y les ponemos horario de trabajo, ya se desnaturaliza. Ya no es una locación de servicios, se convierte en un contrato laboral. Ese locador, si fuera un poquito vivo y hábil, iría a Sunafil para pedir que haga una inspección laboral, lo encuentran trabajando sin contrato, le sancionan a la entidad y esa persona se convierte en un trabajador
a plazo indeterminado 728. Y peor, si, como dice este inciso 3 del 425, y hemos visto casos, la municipalidad distrital de Huacrapuquio, en la provincia de Huancayo, contrata los servicios profesionales de un contador externo para que pueda llevar la contabilidad de esa municipalidad. Como es una municipalidad pequeñita, chiquita, ¿no?, que tiene solamente 5 regidores, pequeñita como generalmente sucede en las municipalidades al interior del mundo andino, entonces no tiene presupuesto para pagar funcionarios. Además, ¿quién va a ser el contador que vaya a vivir a ese pueblito? Nadie va a querer. Entonces lo que hacen es contratar a un locador de servicios para que vaya 2 o 3 veces por semana a dar el chequeo. El problema es que de facto se convierte en el contador de la municipalidad. Ahí ese contador se convierte en funcionario o servidor público, por este inciso 3. Porque este inciso 3 dice: no interesa el régimen laboral o contractual que se tenga con el Estado o con las empresas del Estado o las sociedades de economía mixta, como las cajas municipales, por ejemplo. No interesa el contrato que se tenga. El tema es que, además de tener el contrato, en virtud de ese contrato, está ejerciendo función dentro de la entidad. Ahí se convierte en funcionario o servidor público. 4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Cuando se traba una medida cautelar de embargo en forma de secuestro, el demandante, y el requisito indispensable para poder llevar a cabo esa medida cautelar, el demandante debe indicar quién va a ser el depositario de los bienes que van a ser secuestrados. Entonces el demandante señala a Juan Pérez, por ejemplo. Este va a ser el órgano de auxilio judicial quien se va a encargar de guardar las cosas embargadas que vamos a sacar de la propiedad de fulano de tal, a quien hemos demandado por obligación de dar suma de dinero. Muy bien, ese Juan Pérez recibe el juego de sala, el juego de comedor, los 5 televisores que hay en la casa ya han encontrado, se lo están cargando, la cama, bueno, todo lo que puedan se llevan, ¿ok? Y se lo dan a Juan Pérez. En ese momento, Juan Pérez se convierte en funcionario público. En ese momento. Por este inciso 4. Por eso es que cuando el juez ordena, porque ya la persona embargada paga su deuda y solicita que se le haga la devolución de los bienes embargados, entonces el juez le dice: señor Juan Pérez, ponga a disposición de este despacho todos los bienes que fueron secuestrados en el embargo que se llevó a cabo en tal fecha. Y Juan Pérez no los entrega. Segundo requerimiento, no lo entrega. Tercer requerimiento, no lo entrega ya, definitivamente. ¿Qué delito ha cometido ahí Juan Pérez? Que es un funcionario público. Apropiación ilícita no es. O mejor dicho, sí es una apropiación ilícita, pero no es la apropiación ilícita de cualquier persona, como por ejemplo yo no soy funcionario público. Imagínense que a mí, yo soy miembro de una asociación deportiva de fútbol, donde me dan a guardar las camisetas, los implementos deportivos, y yo luego no los devuelvo. Eso es apropiación ilícita. Me dieron con la condición de que yo lo devuelva, pero no lo devolví. Pero distinto es el caso de Juan Pérez, porque está recibiendo bienes por orden de un funcionario del Estado y él, en virtud de ello, se está convirtiendo en un funcionario público. De manera que al no devolver, se está apropiando ilícitamente, pero en condición ya convertido de funcionario público por este inciso 4. Por eso es que el delito que comete no es de apropiación ilícita, sino es el de peculado por extensión de punibilidad.
si no me falla la memoria, es el 392 del Código Penal. En este momento no tengo el código a la mano, pero si no me falla la memoria es el 392. 5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Yo no sé si había necesidad de poner este inciso porque los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ya están dentro del inciso 1, porque ellos están comprendidos dentro de la carrera administrativa. Así que no había necesidad de ponerlos, pero bueno, los pusieron. Los designados, elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades. Por ejemplo, los embajadores. Por ejemplo, los agregados culturales en las embajadas que tiene el Perú en distintos países del mundo. Por ejemplo, los plenipotenciarios y así sucesivamente. ¿Ok? Gracias, doctor Cristian. 7. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley. Básicamente los que están en los artículos 38 y 39. 38 están los altos funcionarios del Estado, presidente de la República, ministro de Estado, magistrados del Tribunal Constitucional, jueces de la Corte Suprema, etc. Pero estos están dentro de la carrera administrativa, ¿no? En fin, esos son funcionarios o servidores públicos. Y ahora, para ir terminando, ¿cómo se establece la autoría y la participación de quienes cometen delitos de corrupción de funcionarios según lo establece el Código Penal y la doctrina? Veamos, el artículo 23 del Código Penal prescribe que el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción. Si hacemos un análisis detenido de este artículo 23, ojo, pestaña y ceja, la palabra análisis es una palabra griega, no es una palabra castellana. Análisis significa dividir, separar, descomponer. Entonces, si descomponemos este artículo 23, vamos a encontrar tres cosas. 1. El que realiza por sí. Ese es el autor directo. El que realiza por sí. El que realiza por medio de otro el hecho punible. ¿De quién estamos hablando? Del autor mediato. Caso Fujimori. Fujimori no fue el que mató, el que disparó el gatillo de la ametralladora Uzi de 9 milímetros en el solar de la cuadra 8 de la avenida del Jirón Guanta en Barrios Altos, matando a 16, 17 personas, entre niños, mujeres, ancianos. Tampoco fue Alberto Fujimori el que disparó directamente contra los estudiantes de la Cantuta, que eran miembros de Sendero Luminoso, y el profesor, que también era senderista. No lo hizo Fujimori, lo hizo el Grupo Colina. Pero lo hizo el Grupo Colina por disposición de Alberto Fujimori. Ahí es donde encuadra la figura del autor mediato, el que realiza por medio de otro. Igual sucede en el caso de Abimael Guzmán. Abimael Guzmán nunca mató ni una mosca. Él nunca jaló del gatillo, nunca dio un tiro, nunca hizo una incursión. Pero él, a través de su diseño militar, gestó la masacre de aproximadamente 55,000 peruanos, de acuerdo a lo que señala la CBR, y fueron ejecutados por las huestes de Sendero Luminoso que obedecían a la orden emanada del Comité Central que él dirigía. Autor mediato. Yo no voy a matar a mi esposa, contrato un sicario. El sicario es el autor directo de homicidio y yo soy el autor mediato por parricidio. ¿Me dejo entender?
Y en tercer lugar, encontramos en este artículo 23 los que cometan conjuntamente. Es decir, aquí tenemos la figura de la coautoría. O sea, en el Perú, nuestro Código Penal es bastante bien elaborado, bien hecho. El que está vigente desde 1991, pero el código original, hoy día nuestro código ha tenido más de 500 modificaciones que lo han convertido en un auténtico mamarracho. Pero originalmente el Código Penal de 1991, o entrado en vigencia el 91, fue considerado y sigue siendo considerado en el modelo original uno de los códigos penales más ricos del mundo del derecho germano-románico, del cual nosotros somos tributarios, reconocido por europeos y americanos. Y este artículo 23 da cuenta precisamente de cómo el derecho penal peruano se ponía al día en materia de evolución doctrinaria para la determinación de la autoría y coautoría. Ahora bien, ¿cuáles son los fundamentos de punición? O sea, ¿en qué se fundamenta el Estado para sancionar a un funcionario público, a un servidor público? En primer lugar, tenemos nosotros que hacer algunos conceptos o definir algunos conceptos, como por ejemplo el de delitos especiales, entendidos como delitos de infracción de deber. Recuerden ustedes que hay delitos ordinarios y delitos especiales. Los delitos especiales son aquellos en los que el sujeto activo es un sujeto cualificado por determinadas características personales que hace que ese delito sea cometido solo por determinado tipo de personas. Por ejemplo, los delitos de peculado. Yo no puedo cometer delito de peculado porque yo no soy funcionario público. Tendría que ser funcionario público para cometer delito de peculado, ¿no? El delito de feminicidio no lo puede cometer una mujer. Necesariamente lo tiene que cometer un varón. Es un delito especial cualificado por la característica sexual del sujeto activo. Entonces, hay que tener en consideración esa condición de delitos especiales. Ahora, dentro de esa clasificación, para diferenciar a los delitos comunes de los delitos especiales, dentro del campo de los delitos especiales hay delitos especiales como delitos de infracción de deber. Es decir, aquellos delitos que no podrían ser cometidos a título de autor por cualquier otro sujeto, por eso son especiales, ¿no? Porque la condición de agente o sujeto activo está calificada por determinadas cualidades y condiciones exigidas por el tipo penal y donde la conducta implica haber infringido el deber que se tiene por la condición precisamente de la que se reviste ese sujeto. En este plano hay una primera postura de análisis que es el criterio de autoría alterno de la tesis del dominio del hecho que desarrolla Roxin. ¿Qué nos dice Claude Roxin? Dice, el fundamento de la autoría, ojo, pestaña y ceja, que estamos hablando de autoría en delitos contra la administración pública, no descansa en el dominio fáctico del suceso, sino en la titularidad de un deber extrapenal que es infringido. Por ejemplo, el Código de Ética en la función pública. Otro ejemplo, la persona que es designada como asesor del gabinete de asesores del presidente del Congreso de la República. Está designado mediante una resolución administrativa que tiene un carácter extrapenal y que le otorga ciertas
características de desempeño profesional que debe tener ese asesor y las infringe. Entonces, no es el dominio fáctico del hecho, sino la infracción que se comete por parte de ese sujeto que es designado por un deber extrapenal. Los criterios de dominio del hecho e infracción de deber son completamente independientes entre sí y su diferenciación viene impuesta por la ley. Claro, o sea, lo que nos está diciendo aquí Roxin es que el funcionario o servidor, a pesar de no participar en el hecho, por ejemplo, planeo llevarme 5 computadoras que yo sé que nadie las está utilizando y que son nuevecitas que han llegado de la cooperación internacional y ya pasaron a formar parte de los bienes de mi entidad. Y entonces decido llevármelas a mi casa porque yo necesito. Pero yo no voy a ser el que se la va a llevar. Voy a encargarle a otra persona. Que le voy a dar las facilidades del caso para que ingrese hasta el lugar donde está, las extraiga y le voy a indicar cómo debe salir para que nadie se dé cuenta. Entonces, yo no tengo el dominio del hecho. El dominio del hecho lo tiene esa persona que está ejecutando la acción. Entonces, una cosa es dominio del hecho y otra cosa es el deber que se tiene y que se infringe. Por eso es entonces que dice, los criterios de dominio del hecho e infracción de deber son cosas independientes entre sí. Eventualmente pueden estar juntas, porque claro, yo puedo infringir el deber de no llevarme los bienes a mi casa y yo mismo me meto al lugar y yo lo saco. Entonces, claro, estoy teniendo dominio del hecho y al mismo tiempo estoy infringiendo mi deber. Pero generalmente eso no sucede, entonces se separan las cosas. Y el hecho que estén separadas no significa que porque la persona, el funcionario, no tuvo dominio del hecho, entonces no ha cometido el delito. Porque ha cometido el delito tanto como quien sí tuvo dominio del hecho. Ahí es donde viene la figura del autor mediato y el autor inmediato. Entonces, en consecuencia, dice Roxin, será autor de delitos especiales en sentido complejo quien infringe un deber previo al plano de la norma penal, contenido casi siempre en normativa extrapenal. Claro, estoy infringiendo los deberes que me establece la resolución administrativa que me ha designado como asesor, que tiene un carácter extrapenal, infrinjo mi deber y le facilito el acceso a esa tercera persona para que pueda llevarse esas laptops. No tengo dominio del hecho, pero he infringido el deber. Y esa persona que está teniendo dominio del hecho también tiene responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad? Es un agente extraños, es un partícipe extraños, no intraños, ¿no es cierto? En este sentido, será partícipe de estos delitos todo interviniente que no tenga este deber extrapenal, aunque tenga dominio del suceso fáctico. Lo que acabo de decir. Ese tercero no tiene ningún vínculo con el Estado. Yo le he dado el acceso para que ingrese a determinado lugar y le he dicho cómo debe salir para que nadie le revise y nadie se dé cuenta que se está llevando las laptops. Yo soy el infractor del deber. No tengo dominio del hecho, él lo tiene y lo está ejecutando para mí. Es un extraños. Y hay una segunda postura que nos la establece el profesor alemán Günther Jacobs de replanteamiento de la infracción del deber. Según Jacobs, hay dos tipos de deberes que no hay que perder de vista. En primer lugar, el deber surgido en la competencia por la organización a la que se pertenece y por otro lado, el deber que surge de la competencia institucional a la que uno se debe. En el primer caso, estamos refiriéndonos a
todo ciudadano que tiene el deber de no dañar a nadie, por ejemplo. O sea, todos tenemos ciertos deberes que cumplir, ¿no es cierto? Independientemente que seamos funcionarios, no seamos funcionarios, de que seamos ciudadanos viandantes, lo que fuera. Todos tenemos deberes. Por ejemplo, yo tengo el derecho de caminar por la calle, pero el ejercicio del derecho a caminar por la calle no me da el derecho a ir golpeando a cachetada limpia a cuanta persona se cruce en mi camino, porque tengo el deber de no dañar a nadie, ¿no es cierto? Entonces, por eso Jacobs les denomina estos deberes negativos. Negativos en el sentido de que no debo hacerlo, o sea, no debo dañar a nadie. Entonces, todas las normas en este sentido se dirigen al ciudadano con la expectativa de que éste nunca invada la esfera de libertad ajena, ¿no?, de otra persona a través de un comportamiento comisivo u omisivo. Yo no me puedo meter a invadir la esfera de libertad de otra persona y generarle daño por acción o por omisión. Tengo el deber. Si infrinjo ese deber y lesiono, entonces cometo un delito común o delito de dominio, que es como le llama Jacobs. Ahora, distinto es el caso de los deberes surgidos por competencia institucional. En este caso, esos deberes nacen de un estatus del sujeto. Jacobs le llama deberes positivos. Positivos en el sentido contrario a negativos, el anterior, que era no debo dañar a nadie. Aquí son positivos simplemente para diferenciarlos de los anteriores. Aquí encontramos entonces, ya que estos son deberes nacidos de un estatus del sujeto, los deberes familiares. Yo tengo deberes con mis hijos. Tengo el deber de alimentarlos. Tengo el deber de protegerlos. Tengo el deber de respetarlos. Igual a mis padres, a mis hermanos. Tengo el deber de respetarlos. Son deberes positivos que nacen de mi condición de papá respecto de mis hijos, de hijo respecto de mis padres o de hermano respecto de mis hermanos. Pero hay los otros deberes institucionales a los que algunas personas están sometidas. Esos son los deberes estatales. Es decir, cuando una persona se vuelve funcionario o servidor público. Ya no se limitan simple y llanamente a no dañar, sino que implican incluso una prestación de ayuda y fomento, porque el funcionario público está para servir, artículo 39 de la Constitución. Fíjense cómo engarza la doctrina jacobsiana con ese artículo 39 de la Constitución. El tema no solamente es no dañar, como sucede en los otros deberes de competencia por organización. Yo como ciudadano tengo el deber de no dañar a nadie. Como funcionario público igual. Pero no solamente es ese el deber que tengo, sino que añadidamente tengo el deber como funcionario de prestar servicio al país para fomentar el desarrollo institucional de la nación. Ahí viene el catálogo de mis deberes de acuerdo a la entidad donde yo trabaje. Si yo infrinjo esos deberes, entonces cometo la infracción de deber y ahí se establecerá la condición de autor inmediato o directo, de autor mediato, es decir, a través de un coautor, si nos ponemos de acuerdo varios para infringir ese deber, o si en la realización del acto corrupto, cohecho, peculado, ¿no?, etcétera, etcétera, encontramos la participación de terceras personas que no tienen vinculación con el Estado, ¿no?, y sin embargo participan en la realización de los delitos, ¿no? Con lo cual se convierten en cómplices a título ¿de qué?
se convierten en cómplices a título de extraños, ¿no? Ahora, y con esto termino. Me preguntaban hace un buen rato si los delitos de peculado constituyen delitos de corrupción. La respuesta es sí y no. Depende cómo se entienda corrupción. El título 18º del Código Penal tipifica los delitos contra la administración pública. Y en el capítulo 2 encontramos los delitos cometidos por funcionarios públicos. En la sección 1 encontramos los delitos de abuso de autoridad, del 376 al 381. En la sección 2, las diversas formas de delitos de concusión, del 382 al 386. En la sección 3, los delitos de peculado, del 387 al 392. Y en la sección 4, estrictamente los delitos de corrupción de funcionarios, que van del 393 al 401B. Ahora bien, dentro de esos delitos de corrupción de funcionarios se encuentran las diversas modalidades de cohecho, ¿correcto? Y como ustedes pueden ver, el peculado se encuentra fuera, ¿no?, de los delitos de corrupción de funcionarios, porque es una sección anterior. Ahora, ¿por qué, sin embargo, lo consideramos delito de corrupción, igual que la concusión? Desde el punto de vista del puro nomen juris, evidentemente peculado no es un delito de corrupción de funcionarios, porque el peculado es una sección tercera diferente a la sección 4 que tipifica los delitos de corrupción de funcionarios. ¿Ok? Solo desde el punto de vista formal y de nomen juris. Pero desde el punto de vista substancial, cuando nos preguntamos ¿qué fiscalías investigan estos casos?, entonces encontraremos que, de acuerdo a lo establecido en la ley 29.574 y la resolución de la Fiscalía de la Nación 1833-2012 MPFN, se consideran delitos a ser investigados por las novísimas en ese momento, estamos hablando del año 2011-2012, fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, que tenían el objetivo de conocer e investigar los delitos tipificados en la sección 2, 3 y 4, es decir, concusión, peculado y los de corrupción propiamente dicho. Con lo cual, entonces, si me preguntan si los delitos de peculado constituyen delitos de corrupción, desde este punto de vista substancial, la respuesta es sí. ¿Correcto? Pueden ustedes buscar en esta web más información sobre el particular. Y en el Poder Judicial sucede lo similar, porque hay una relación de espejo entre la Fiscalía y el Poder Judicial, ¿no?, donde se han creado juzgados que inicialmente formaron la Sala Penal Nacional, que se partió de la Sala Penal Nacional que veía temas de crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos, para poder dar cabida al sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Y luego todo eso se unificó a partir de la resolución administrativa 476/2019, donde se creó la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Esta es la única Corte Superior Nacional del Perú que tiene jurisdicción nacional. Ustedes saben perfectamente que las Cortes Superiores tienen jurisdicción territorial. Por ejemplo, la Corte Superior de Justicia de Junín tiene jurisdicción dentro del territorio de la provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica,
y las provincias de Huancayo, Chupaca, Concepción, Jauja, Yauli La Oroya y Tarma. Esa es la jurisdicción territorial. Y así sucesivamente, ¿no? Todas las cortes superiores tienen jurisdicción territorial en partes, nada más departamentos o pedazos de departamentos, ¿no? A veces coincide con el departamento, caso Arequipa, a veces no. Pero la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada es la única corte en el Perú que tiene jurisdicción a nivel nacional. Caso rarísimo. Un híbrido, ¿no? Un invento del Poder Judicial que, bueno, está funcionando en alguna medida. Muy bien, entonces hasta aquí este tema de autoría y participación en los delitos de corrupción de funcionarios. Evidentemente, en esta explicación, en esta conferencia, no entramos a detallar, porque no es objeto de la conferencia, las características de los delitos de corrupción de funcionarios para poder analizar uno por uno, ¿no? Eso ya forma parte de otra actividad. Aquí, hasta el momento, hemos cumplido entonces con esa encomienda que nos ha hecho CEFOCAP de tratar el tema de autoría y participación en los delitos de corrupción de funcionarios. Su definición y las características doctrinarias que definen a la corrupción de funcionarios. Si hubiera alguna pregunta, estoy ya no a responderla. Si no, procederemos a terminar. José Andrés Alday, adelante. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. ¿Qué tal, doctor? Sí, es respecto justamente a la autoría y participación en los delitos de infracción al deber, bueno, en este caso de corrupción de funcionarios respecto a la colusión. ¿Qué opina sobre la aplicación de la autoría aditiva en estos casos de delito de colusión, ¿no? En los casos de funcionarios que se adhieren al pacto colusorio no en un marco de tiempo próximo, sino tal vez lato, pues, ¿no? Que es muy común verlos en estos casos de licitaciones, pues. Mire, dentro de las modificaciones que se han dado dentro del Código Penal en estos últimos años, se han creado algunas nuevas figuras, creo yo que por política criminal justificadas para poder salvar vacíos que normalmente no existían y no podían ser cubiertos con la doctrina y la normativa tradicional que nosotros teníamos. Razón por la cual ahora se ha incorporado delitos de corrupción privada y cosa que antes pues hubiera sido imposible de tener en consideración, ¿no? Porque la corrupción estaba vinculada fundamentalmente, bueno, exclusivamente, no fundamentalmente, sino exclusivamente con la función pública, la autoridad, ¿no? Pero no con los particulares. Es decir, pensar en corrupción dentro de las entidades privadas era pues un imposible. Pero ya se han creado esos delitos. La experiencia con Odebrecht da cuenta precisamente de la necesidad político-criminal de crear esas figuras y con ello ensayar estas formas de autoría que se han generado en la práctica y que no encuadraban necesariamente dentro de los conceptos categoriales tradicionales como la autoría mediata, la inmediata o la coautoría, o forzando estas figuras para tratar de hacer ingresar a quienes siendo extranei, es decir, el plural de extraños, ¿no? Los extraños, eran más que simplemente cómplices porque se constituían en autores o coautores, pero sin relación con la función pública, y no eran simple y llanamente cómplices, sino autores mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo castigar a estos sujetos como lo que realmente son, autores y no cómplices? Si no existe esa figura, entonces ahí es donde se ha venido a desarrollar jurisprudencialmente en el Perú
y la doctrina empieza a configurarse sobre este particular en referencia a lo que usted señala, que me parece una respuesta correcta de parte del Estado, pero que, como toda creación que viene a salvar una necesidad generada por un vacío no pensado originalmente en este aspecto, seguramente va a presentar algunas deficiencias, tanto pro como en contra, en el sentido de que podría generar abusos mínimos, pero existentes, que deben ser rectificados seguramente en algún momento. Yo, por lo pronto, en forma rápida, lo que le puedo decir es reiterar que la decisión político-criminal adoptada en este sentido es correcta, pero su naturaleza reciente, creadora desde el ámbito jurisprudencial ante la, digamos, todavía formación de incubadora prácticamente que tenemos en la doctrina penal peruana, todavía da para más, y seguramente esta figura irá cuajando progresivamente en el paso del tiempo, pero por lo pronto ya tenemos un buen atisbo que nos evitará la impunidad de quienes, siendo ajenos a la función pública y siendo más que meros cómplices extranei, se constituyen en auténticos autores de delito. Caso Odebrecht, por ejemplo. A esta gente de Odebrecht no les podríamos tomar simplemente como cómplices de toda la enorme cantidad de delitos que se han cometido, porque esa negociación corrupta de empresa a Estado los convierte en autores, pero esa figura no existe. Y entonces, ¿cómo los vamos a sancionar? Y ahora peor, con la intervención de estos mal llamados fiscales héroes, ya nosotros lo veníamos diciendo hace varios años atrás. Resultaba sospechosa la actitud de quienes firmaron y suscribieron un convenio y que se mantiene oculto bajo 7 llaves. Y de lo que sabemos que ese convenio establece absoluta impunidad para los funcionarios de Odebrecht, además de la devolución de millones de dólares para quienes nos han saqueado y robado, con la complicidad de quien se convirtió en presidente de la República, vinculado a través de su empresa constructora con Graña y Montero Miro Quesada, representantes de Odebrecht en el Perú y el Club de la Construcción. Estoy hablando del señor Martín Vizcarra, y por este convenio quedan absolutamente liberados de cualquier sanción penal a cambio de que ellos den colaboración eficaz. ¿Y qué colaboración eficaz nos han dado hasta el momento? ¿Cuánta gente está en la cárcel? Es más, ni siquiera ha empezado el proceso, porque sigue en investigación. Entonces, y ahora sabemos por este fiscal Montoro, en realidad para quién estaban trabajando. Lo dijimos ya hace varios años atrás y ahora se confirma con la declaración de este fiscal Montoro, que se negó a archivar investigaciones que no le beneficiaban a Odebrecht. Y lo ha dicho el propio fiscal Montoro. Lo ha señalado. Me llamó el fiscal superior coordinador y cuando entré a su despacho estaba conversando con el abogado de Odebrecht. Eso en principio, digamos, no es negativo, porque eso puede darse. Pero cuando se empiezan a juntar las piezas, entonces ya la cosa cambia. Ya los héroes ya no parecen tan héroes. En realidad parecen traidores, que es lo que finalmente son. Y algún día tendrán que pagar por eso. Bueno, no quiero extenderme porque esto ya tiene linderos de carácter político y no es mi intención entrar en ese campo. Yo les agradezco a todos los asistentes y bueno, espero que en otra oportunidad CEFOCAP nos dé la posibilidad de poder referirnos a cada uno de los delitos de corrupción para hacer el análisis doctrinario de lo que constituye la tipicidad y antijuricidad de cada uno de ellos. Por lo pronto,
Un gran abrazo para todos ustedes, que tengan un feliz fin de semana y muchas gracias EFOCAF por la invitación. Que tengan muy buenas noches. Gracias, doctor. Que tenga buen descanso. Gracias. Gracias a nuestros participantes. Esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad.